nacional y diputados nacionales y departamentales, y 20 diputados ante el Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano es un órgano regional. El proceso ha transcurrido con mucha tranquilidad desde horas tempranas, 6:30 de la mañana, como lo estipula la ley. Fueron aperturadas las juntas receptoras de voto. Se transcurrió todo el proceso en orden. A eso de las 6 de la tarde, también como lo establece la ley, se dio el cierre de las juntas receptoras de voto. Y en este momento, pues, algunas continúan en conteo o el traslado. Pero nosotros, desde acá, desde el Olof Palme, nos acompaña ya un amigo de Nicaragua, Ben Norton de Grayson, la plataforma de Grayson. Gracias por atendernos. Creo que anduviste ahorita en un recorrido por Chinandega, 220 acompañantes electorales y periodistas internacionales que pudieron venir. Contanos un poquito por qué lado de Chinandega anduviste, qué contactaste, fuiste a centros de votación, juntas receptoras. Buenas noches. Bueno, soy periodista estadounidense y he sido observador electoral en varios países, por ejemplo en Ecuador y Bolivia, y tengo que decir que las elecciones aquí son iguales, profesionales, abiertas, transparentes. Me impresionó la situación en Chinandega. Yo fui a 4 centros de votación, hablé con votantes, grabé varias entrevistas, voy a publicarlas, de nicaragüenses diciendo que todo fue súper bien, que no había problemas, que es un proceso libre, transparente. Y para mí es una locura, porque en todos los medios comerciales de Estados Unidos y otros países hay tanta propaganda en contra de Nicaragua, en contra de las elecciones, y para mí es increíble ver la realidad aquí en el país, porque la mayoría de la propaganda es escrita por periodistas en otros países, como The New York Times y CNN y los demás medios en Estados Unidos. No están en Nicaragua, están en México, están en Costa Rica, están en Miami y escriben mentiras sobre Nicaragua. Yo estuve aquí, fui a 4 centros de votación, todo fue súper bien, fue un proceso abierto y con 7 partidos de la oposición, o sea, 6 partidos de la oposición en total, porque hay otro partido regional en la costa Caribe. Y bueno, para mí es exactamente como las elecciones que vi en Bolivia y en Ecuador, pero es increíble que la respuesta en los medios internacionales es completamente distinta, y creo que sabemos por qué, porque los medios son muy parciales, los medios internacionales son muy parciales y según la línea, el discurso del gobierno de Estados Unidos. Nota Nicaragua prácticamente. Ellos les indicaban que podían ver una Nicaragua distinta a lo que vos pudiste ver el día de hoy. Otro mundo, otro planeta distinto. La verdad es que lamentablemente me da pena como periodista. Yo soy periodista profesional y me da pena porque me da vergüenza, porque hay muchos llamados periodistas, entre comillas, en Estados Unidos, en Europa Occidental, publican mentiras sobre Nicaragua. Son mentiras, no hay otra palabra, noticias falsas. Dijeron que la oposición no participó, mentira, había 6 partidos de la oposición que participaron. Dijeron que no había gente en las urnas, había mucha gente en las urnas. Si les venden que no habían candidatos de otros partidos, Nicaragua hoy tenía en este proceso electoral tiene más de 1.300 candidatos de los 6 partidos políticos y el partido regional de la costa Caribe nicaragüense, Caribe Norte, Caribe Sur, que se están eligiendo. Más de 1.300 candidatos, 6 partidos políticos, 6 casillas. Es como irrisorio decir que no hay 10 candidatos. Sí, es increíble. Y quiero decir otra cosa que para mí es impresionante, porque yo vengo de un país, Estados Unidos, donde en las elecciones hay 2 opciones entre 2 partidos que son muy parecidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Aquí hay 6 o 7 opciones. Además, otra cosa que para mí es muy importante, y para los nicaragüenses quizás no piensan en eso, pero en Estados Unidos, cada 4 años cuando hay una elección nacional, siempre es durante la semana. Y es muy importante que hoy, en la elección
pasó durante el domingo, el fin de semana. Eso significa que todos los nicaragüenses pueden ir a votar y la verdad es que en Estados Unidos hay mucha gente que tiene que trabajar y no puede votar, pero Estados Unidos dice que su modelo de supuesta democracia es el mejor del mundo, pero mucha gente no puede participar en las elecciones en Estados Unidos porque no puede, porque tiene que trabajar. Entonces, para mí es una locura porque hay tanta propaganda que dice lo contrario de la realidad. ¿Viste en tu recorrido por Chinandega, viste algún impedimento de la población para votar o que no puede votar, váyase, usted no puede? ¿Viste algún impedimento para votar? No, había mucha gente votando en varios. Otra vez, repito, fui a 4 centros de votación y en particular un centro en el centro de la ciudad de Chinandega. Bueno, estaba lleno el centro, estaba lleno, había mucha gente y familias, no solo gente, y eso también es algo muy bueno. Me alegra ver a los niños, a los hijos de las familias. O sea, no solo son los adultos traen a sus familias a votar, entonces es un proceso cultural, es parte de ser es parte de ser un ciudadano. ¿Sabes qué pasa en nuestro proceso electoral? Nosotros le llamamos que es un proceso domiciliar. Es decir, a mí, yo ejercí mi derecho al voto. Vamos a ver, Junta Receptora X, donde yo ejerzo mi derecho al voto, donde Juan Pedro María ejerce su derecho al voto, ahí votan 400 personas. Las 400 personas a su alrededor, es decir, los miembros de su familia va en edad de votar, el papá, la mamá, los hijos, yerno, nuera y tus propios vecinos. Hasta se convierte en una linda fiesta cívica. En mi caso personal, voy a votar y me encontré aquellas señoras quizás que lo trataban a uno cuando uno era pequeño. Entonces te vas encontrando a viejas amistades, a vecinas, vecinos. Entonces se vuelve domiciliar. Entonces ahí va la gente, va con sus hijos, los que puedan votar, y también pues es un día domingo, te haces acompañar de tus hijos, tus niños pequeños, y también te igualo y te digo, vas con un niño significa que es un proceso tranquilo. Sí, y es otra diferencia porque yo estoy acostumbrado a las elecciones en Estados Unidos y no hay niños, solo hay adultos porque no pueden traer a sus niños. Otra cosa muy importante, las filas en Estados Unidos. En las elecciones siempre hay filas. Yo vengo de Nueva York y en Nueva York siempre hay filas por horas. Si quiero votar durante el día y hay mucha gente que no puede votar. Además, hay filas por 2, 3, 4 horas. Y aquí, bueno, yo fui a 4 centros de votación y vi algunas filas, pero filas por quizás 5 o 10 minutos, no más. Y en Ecuador también, en febrero de este año, yo fui a Ecuador, fui observador internacional y periodista, reporté sobre la elección ahí en Ecuador, y también ahí había filas muy largas durante horas, había gente esperando horas solo para votar. Entonces es increíble la propaganda porque según lo que vi y según lo que he escuchado de los otros compañeros, o sea, los otros acompañantes internacionales y los otros periodistas, dijeron que el proceso en Bilwi, en Managua, en León, en Granada, el proceso fue normal, tranquilo, sin problemas. ¿Por qué avanza un poco rápido las filas en cada junta receptora de voto? Fíjate que a nuestro proceso para este proceso electoral se establecieron 3.106 centros de votación. Entonces, a esa cantidad de centros se establecieron 13.459 juntas receptoras de voto para causar que cada quien vaya a su respectiva junta y quizás evitar grandes filas. A eso se suma que contamos con una boleta un poco más cómoda. Se dijeron los magistrados del Consejo Supremo Electoral que es la boleta electoral más cómoda de las últimas 3 décadas. ¿Por qué? Porque es una sola boleta. Hace años en otros procesos electorales eran 5 boletas de 1 metro y de colores. Pero vamos, como periodista no tuviste dificultad y no viste que tus otros compañeros o colegas hayan tenido dificultad, hiciste tus videos, normal.
Sí, exactamente, sin problemas. Hablé con varios votantes. Bueno, había votantes que no querían hacer entrevistas, entiendo eso es humano, es normal. Pero hablé con varios votantes y todos dijeron lo mismo, que fue un proceso, bueno, sin complicaciones, un proceso muy sencillo, un proceso transparente y normal. Eso es importante porque una pregunta que les hice varias veces a los votantes, les pregunté, ¿cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias entre esta elección y las elecciones en el pasado? Y dijeron que no había elecciones, no había diferencias, que en el pasado las elecciones eran iguales. Y es increíble porque ahora, según la propaganda mediática en Estados Unidos y en otros países, dicen que esta elección es única y supuestamente es una farsa y es fraudulenta y toda esa propaganda, pero todos los votantes dijeron que fue exactamente como la última elección y la elección anterior. Entonces, los nicaragüenses dicen que esta elección es exactamente como las anteriores, pero los medios internacionales que no están en Nicaragua dicen mentiras. Entonces, ¿quién vamos a creer? Sí. ¿A los nicaragüenses o los medios en Estados Unidos, en Miami? Y en el aspecto de la movilización, hablemos, estamos en Managua, en la capital. Te moviste hacia el occidente del país, hacia Chinandega. Dificultad en la circulación de los acompañantes electorales y de los periodistas, vos como periodista norteamericano. No, fue muy tranquilo. De hecho, no había tráfico, porque parece que mucha gente está participando en el proceso electoral, ¿no? Está votando, entonces no está viajando por el país, no había tráfico. Y sí, viajamos sin problemas. Sí, y me gustó. Otra cosa es que me gustó, porque la verdad es que no conocía y no conozco Chinandega muy bien. Conozco más Managua, Granada, León, las ciudades como más turísticas, ¿no? Entonces para mí fue un proceso bonito para ver como Chinandega, conocer Chinandega y la gente ahí en Chinandega. No sé cómo es el proceso tanto en Estados Unidos. Si a los periodistas internacionales que lleguen a hacer un acompañamiento a las elecciones en Estados Unidos van y se reúnen con el pleno de los magistrados o se reúnen, pues en ese caso de ellos, con la Cámara o con el Senado. Ustedes tuvieron la oportunidad de reunirse con el pleno de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, los representantes de los partidos políticos. ¿Es igual en Estados Unidos? No, nunca. Bueno, y otra cosa que tengo que repetir, que en Estados Unidos hay dos opciones. No hay 6, no hay 7. Hay dos opciones entre dos partidos muy, muy parecidos que compartan 95% de las políticas. Pero no, nunca he tenido la oportunidad de hablar con los funcionarios del sistema electoral en Estados Unidos. Y otra cosa es que cuando vienen los periodistas internacionales no tienen el derecho de ir a los centros de votación en Estados Unidos. Tienen que esperar afuera, no pueden entrar. Yo pude entrar, pude hablar con los votantes, no tenía dificultades. Entonces podríamos decir que el proceso electoral aquí es más transparente que en Estados Unidos, pero siempre es la hipocresía imperial, ¿no? Estados Unidos, que cree que es el rey del mundo, siempre dice que todos los procesos electorales en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Rusia, en China, Estados Unidos dice que esos procesos no son transparentes, mientras no se puede criticar el proceso electoral en Estados Unidos, que no es transparente. Y otra cosa, recordemos que todo el mundo sabe que hay muchas irregularidades en las elecciones en Estados Unidos, no solo en la última elección, sino en 2000, el otro candidato, Al Gore, el demócrata, ganó, pero tenía más votos, pero le dieron la victoria a George Bush, el republicano. ¿Por qué? Porque su hermano estaba contando los votos en la Florida. Y otra cosa que es importante entender, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando Donald Trump ganó la elección en 2016, él ganó la elección con menos votos. O sea, no estoy a favor de Hillary Clinton, ella es muy mala también, pero ella ganó más votos, pero perdió la elección. ¿Qué tipo de democracia es esa en la que el candidato con menos votos gana la elección? Pero Estados Unidos dice que su modelo de votación es el mejor del mundo. Ahora, en Estados Unidos me hablan de dos partidos. Existen dos partidos. Estos partidos tienen
la figura de fiscales, porque te hago el comentario, en Nicaragua, en las juntas receptoras de voto, te decía, 13.459 juntas receptoras de voto. Entonces, es la misma cantidad de fiscales, es decir, yo como partido político pongo un fiscal, que ese fiscal me esté revisando el que llegó a votar, que si se cumplieron todo el protocolo, que si se metió bien la boleta. Después, al final, el conteo de la boleta son tantos votos nulos, tantos votos favorables, uno para el otro, uno para aquello, y cada partido político tiene sus ojos puestos en la boleta. ¿Hay eso en el imperio? No, eso no sucede en Estados Unidos. Hay centros de votación y hay voluntarios que trabajan ahí, pero no hay fiscales, no hay representantes de los partidos. Además, quiero decir que aquí en Nicaragua yo vi con mis propios ojos, vi a varios fiscales de los partidos de la oposición, del PLC, del PLI, y eso es muy importante porque según el New York Times, según los periódicos en Estados Unidos, dicen que es mentira, dicen que la oposición no participó. Pero yo vi a los fiscales de los partidos de la oposición y de hecho no tuve la oportunidad, pero hablé con periodistas que entrevistaron a los fiscales del PLC, del PLI, de otros partidos, y ellos dijeron que no hubo problemas, que fue un proceso transparente. Entonces, la propia oposición en Nicaragua, ahí los fiscales en las urnas dicen que fue un proceso transparente, pero otra vez los periodistas en Miami dicen, oh no, sabemos porque tenemos como poderes y podemos ver a través del mundo, podemos ver ahí en otro país que no es un proceso transparente. Es absurdo. Ahora, ustedes van a poder presenciar el informe del Consejo Supremo Electoral. ¿Cómo? Ustedes van a poder presenciar el informe que emite sí, el Consejo Supremo Electoral. Después, exacto, esta noche, creo que sí. O sea, es quizás especial o es importante, no sé, quizás en otros países no se dé esa accesibilidad o ese permiso. No. Y ustedes vienen al mismo informe que escucharemos nosotros, lo escucharemos los nicaragüenses, ustedes van a poder tener también ese acceso de escuchar al pleno de los magistrados decir el informe, el primer informe del proceso electoral de las elecciones presidenciales 2021. Sí, bueno, nunca he hecho algo así, entonces para mí es una experiencia única y otro ejemplo de cómo estas elecciones son transparentes. He sido observador en Ecuador y Bolivia, pero no tenía la oportunidad de hacer eso. ¿Viste en las mesas electorales bastante cantidad de mujeres y bastante cantidad de hombres repartidos? Eso es interesante y muy impresionante porque para mí es otra experiencia muy única, porque yo sé que según la ley nicaragüense, la mitad de los candidatos tienen que ser hombres y la otra mitad mujeres y hombres, ¿no? Y sí, y también los votantes. Vi a muchas mujeres, muchos hombres. La igualdad de género es muy importante y muy impresionante. Es algo aquí muy único. Es por eso que según los organismos internacionales, Nicaragua tiene la tasa, es como la quinta mayor, la quinta mayor de igualdad de género en el mundo y la tasa más alta de toda Latinoamérica. Y en Estados Unidos no hay leyes así. De hecho, no conozco todos los números, pero creo que solo un quinto, como 20% de los diputados, o sea, las diputadas en el Congreso de Estados Unidos son mujeres. La gran mayoría son hombres. Entonces, eso es impresionante en un país como Nicaragua, que es un país bastante chiquito, pero un ejemplo, un modelo. Y hablando de esa cantidad de mujeres en el Congreso de Estados Unidos, igual, como viste, las juntas receptoras de voto sucede aquí. También estamos eligiendo, te decía, a una gran cantidad, a 90 diputados de la Asamblea Nacional, entre nacionales y departamentales, 20 diputados ante el Parlamento Centroamericano. Pero en la ley y en la misma constitución política se establece el 50 y 50, 50% hombres y 50% mujeres. Igual en el tema de los candidatos, va a haber mitad de diputadas y mitad de diputados hombres y mitad de diputadas mujeres. Creo que también ahí se marca que además de la junta o de las mesas, en los cargos va a estar ocupado por 50 y 50.
lo establece la ley. Sí, y es increíble. Es una muy, muy buena idea. Y ojalá que Estados Unidos haga algo así. Bueno, no lo va a hacer, pero creo que todos los países del mundo deben aprender de este modelo aquí en Nicaragua. Hay muchas ideas muy interesantes, muy impresionantes y muy buenas. Y Nicaragua puede ser un ejemplo, un modelo para otros países. Otros países en Latinoamérica deben hacer lo mismo con la miti-miti, ¿no? Con las mujeres y los hombres, para ser más... porque esa es la democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es un sistema de gobernación en lo que el pueblo tiene la voz y las mujeres son la mitad del pueblo, entonces merecen la mitad de la voz. Dirían quizás que vinieron a este proceso electoral, dirán algunos quizás, que Ben Norton y uno más, ¿a cuántos colegas periodistas te pudiste encontrar de distintos medios internacionales, Ben? ¿De qué? ¿A cuántos periodistas internacionales te pudiste encontrar o has visto en estos días aquí en Nicaragua? A muchos, no recuerdo el nombre, el número, pero creo que hay 30 o 40 periodistas internacionales de 2 decenas de países, como 20 países, y eso es impresionante. He conocido a periodistas de Estados Unidos, de España, de Italia, de Suecia, de Francia, creo. Sí, bueno, y obvio, de Panamá, Costa Rica, de otras partes de Latinoamérica. Entonces, eso es muy importante, porque otra vez, hay mucha propaganda en los medios, dicen que no hay acompañantes, no hay periodistas extranjeros, pero sí hay. La cosa es que los propagandistas, bueno, les da pena porque ellos siempre quieren escribir noticias falsas y quieren decir mentiras, y entonces cuando criticamos a ellos porque son mercenarios mediáticos, no son periodistas, ellos dicen, bueno, no es un proceso transparente, mientras hay más de 20 periodistas extranjeros aquí en Nicaragua y podemos ver la realidad que sí, son elecciones transparentes porque somos periodistas que no somos mercenarios pagados por empresas muy grandes. Y en Estados Unidos, más del 90% de los medios en Estados Unidos pertenecen a 5 empresas. 5 empresas, entonces New York Times, Washington Post, Fox News, pertenecen a 1,000 millonarios, a oligarcas. El hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, él es el dueño del periódico Washington Post. Entonces, es por eso que el Washington Post es muy, muy parcial. No es un medio muy justo y transparente porque su dueño es el hombre más rico del mundo. Entonces, para él, el periódico sirve sus intereses. Esos 40 compañeros, esos 40 colegas tuyos, sí, se pudieron movilizar igual que vos, lo mismo, hacer entrevistas, movilizarse por los centros, igual. Sí, sin problemas. Y había 10 grupos de periodistas y acompañantes, y fuimos a todos los departamentos, casi la costa caribe en el norte y el sur, Jinotega, Matagalpa, Chinandega, Granada, León y Managua, y creo que había más, 10 grupos en todo el país. Y eso es impresionante porque en mi experiencia en Bolivia, en Ecuador, la gran mayoría de los periodistas y los acompañantes internacionales se quedan en la capital. Por ejemplo, no voy a mentir, cuando yo fui a Bolivia y cuando yo fui a Ecuador, solo fui a la capital de Bolivia, que es La Paz, o sea, es básicamente la capital de facto, y en Ecuador solo fui a Quito y Guayaquil, que son las ciudades principales. Entonces, la gran mayoría de los periodistas solo están en las ciudades principales, no pueden ver lo que está pasando en los departamentos, pero los departamentos son importantes también. Entonces, es importante que hoy, aquí en Nicaragua, había acompañantes en todos los departamentos. Ok, te agradezco que nos hayas atendido. Creo que nos vamos a ver un momentito más tarde para que sigamos platicando y tal vez podamos platicar
nuevamente mientras esperamos el resultado o el primer informe del Consejo Supremo Electoral, el pleno del Consejo Supremo Electoral sobre estas elecciones. Seguimos acá en Los Palmes para esperar el informe del Consejo Supremo Electoral. En pocos minutos también llegarán más acompañantes internacionales, también distintos periodistas que le han dado la cobertura y han visto todo este proceso desde horas tempranas. Desde ayer mismo hacían algunos recorridos, hoy desde horas tempranas, desde la apertura de las juntas receptoras de votos, todo el proceso de votación, e incluso algunos acompañantes estaban en los procesos del cierre de las juntas receptoras de votos.